Seguimos con el tema. Vamos ahora con el proceso ordinario laboral. Ya saben ustedes que en el proceso laboral encontramos controversias, y las controversias pueden ser dentro de un proceso ordinario o dentro de los procesos especiales. Para cada uno de ellos el Código Procesal del Trabajo le señala el procedimiento. Entonces, en materia del procedimiento ordinario, ya encontramos dos: proceso ordinario de única instancia y proceso ordinario de primera instancia, que ya lo habíamos mencionado cuando vimos las cuantías, que en el proceso ordinario de única instancia allí se conoce solamente de las pretensiones cuya cuantía no sobrepase los 20 salarios mínimos, y en el de primera instancia cuando sobrepasa los 20 salarios mínimos. También encontramos en materia procesal laboral los procesos especiales, y los procesos especiales son 5. ¿Cuáles son? Fuero sindical, proceso de ejecución de obligaciones laborales, proceso de disolución, liquidación de asociaciones profesionales y cancelación de la inscripción en el registro sindical, proceso de acoso laboral, proceso de declaratoria de legalidad e ilegalidad de la huelga, los procesos especiales. Vamos ahora entonces a ver el proceso ordinario de única instancia. Lo encontramos en los artículos 70 a 73 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Y cuáles son las características del proceso ordinario de única instancia? Ya lo saben ustedes. En cuanto a la cuantía, no puede superar los 20 salarios mínimos legales vigentes. Segundo, la demanda puede ser formulada verbalmente ante la Secretaría del juzgado competente. Tercero, se puede presentar personalmente sin ser abogado y actuar en el proceso en causa propia. Cuarto, existe solo una audiencia que se denomina, una sola audiencia, se denomina respuesta a la demanda, conciliación, decisión de sesiones previas, sanamiento, fijación de litigio, decreto de pruebas, trámite, juzgamiento. Quinto, la contestación de la demanda se lleva a cabo en audiencia pública, en forma verbal, oral. El demandado tiene que ir a contestar de demanda en la audiencia pública, no por escrito, sino oralmente. Sexto, en este proceso ninguna providencia es susceptible de recursos de apelación, salvo el extraordinario de revisión cuando se encuentre ejecutoriada y se presenta alguna de las causales previstas en el artículo 31 de la Ley 712 del 2001. Ahora, cuando las pretensiones le sean totalmente adversas al demandante, sea trabajador, sea afiliado a la Seguridad Social o beneficiario de la Seguridad Social, esa providencia, esa sentencia, será materia de consulta ante el superior funcional. Así lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-424 del 8 de julio del 2015. ¿Qué debe contener la demanda de una demanda para un proceso ordinario de única instancia? Dice: la demanda, ya vimos, se puede formular oralmente, acudiendo el interesado, o sea el trabajador, al juzgado para que el juzgado, en compañía del juez y el secretario, elaboren la demanda, que el código habla de acta, pero es una demanda. O la presenta el mismo demandante en forma escrita y la lleva al juzgado. Si la demanda se formula verbalmente, o sea, acudiendo al juzgado para que el juzgado se la elabore, dijimos que allí el juzgado levanta un acta que es la demanda. Allí que debe figurar los nombres y apellidos de las partes,
demandante y demandado. Lo que se demanda, o sea, las pretensiones, los hechos de la demanda y la relación de las pruebas. O sea, lo que el trabajador quiera demostrar, que sus hechos invocados en la demanda y sus pretensiones, el empleador los ha incumplido, y para ello puede presentar pruebas que le estime conveniente para que el juez las tenga en cuenta. Esa acta, o sea, esa demanda, la firma el juez, el secretario y el interesado, o sea, el demandante. En el auto que el juez acepta, o es decir, el auto que admite la demanda, allí en ese auto ¿qué va a ordenar? Que se cite al demandado al juzgado. ¿Para qué? Para notificarle y hacerle traslado de la demanda. E igualmente, en ese auto va a señalar, va a fijar fecha, hora y día. ¿Para qué? Para que se cumpla la audiencia, la única audiencia. Ese auto, ¿qué debe hacer entonces el demandante? De ese auto debe darle cumplimiento. ¿Y cómo le da cumplimiento? Mediante la comunicación de que habla el artículo 291 del Código General del Proceso. Ese demandante, esa comunicación se le entrega al juzgado o la puede elaborar el mismo demandante. La manda por el servicio postal. ¿A dónde la manda? A la dirección que él señaló en la demanda de residencia o trabajo del demandado. La manda por servicio postal. Allí el servicio postal le entrega una constancia de que él llevó eso allá, porque cuando él lo lleva, esa comunicación al servicio postal, al correo, hay que tener en cuenta que debe llevar 2 copias más. Entonces, en total llevará 3. De esas 3, una de ellas, el servicio postal introduce una al sobre. Pero para ello el funcionario del servicio postal ha constatado que las 3 son igualitas. Lo constata. O como dice el código, los coteja. Entonces, una de ellas la mete al sobre, la introduce, lo sella. Otra de ellas la tiene allá en la oficina postal para su control, y la otra se la devuelve al interesado con el respectivo recibo de pago, etcétera, etcétera. Ese recibo de pago lo lleva el demandante al juzgado. ¿Para qué? Para demostrar que ya llevó la comunicación al correo para su respectivo envío. ¿A quién? Al demandado. Luego, el demandante tiene que esperar, según anuncio del correo, a los cuantos días, 2 días, 3 días, etcétera, para que el servicio postal le dé respuesta si el demandado recibió esa comunicación, o que la dirección que él dio no existe, o que ya no vive allí. Entonces, de todo eso él lo debe informar al juzgado. Bueno, concurrido el demandado, cuando el demandado que ha recibido la comunicación concurre al juzgado, entonces en el juzgado se levanta un acta y el demandado allí se identifica con el documento de ciudadanía o cualquier documento idóneo. Entonces se identifica, se levanta un acta donde se dice que se presentó él, se identificó, se le está notificando el auto emisorio de la demanda, se le hizo entrega de las copias de la demanda y se le advirtió qué día, fecha de hora debía de concurrir
para la audiencia obligatoria. Única audiencia. Y ya dijimos, en esa audiencia única, ¿qué se va a celebrar allí? Las siguientes etapas. Respuesta a la demanda. Allí el demandado va a contestar la demanda en forma oral. Cuando la contesta, va a seguir la etapa de conciliación. Si no hay conciliación, va a seguir la etapa de resolución de sesiones previas. Terminada esta, continúa con la de saneamiento. Terminada esta, sigue la etapa de fijación del litigio. Terminada esta, sigue la de decreto de pruebas. Luego, a continuación, sigue trámite o práctica de pruebas. Y luego sigue la de juzgamiento. Entonces, en resumen, tenemos respuesta a la demanda, conciliación, resolución de decisiones previas, saneamiento, fijación de litigio, decreto de pruebas, trámite, juzgamiento. Llegado el día y la hora que el juez ha fijado en el auto omisorio de la demanda para realización de la audiencia, el demandado, ya dijimos, en esa audiencia, lo primero que hace por orden del juez es la respuesta a la demanda. Él va a responder la demanda dentro de la audiencia pública en forma oral, lo hará en forma oral, o sea, verbal. Allí va a responder la demanda, se tiene que pronunciar sobre las pretensiones, sobre los hechos, puede formular excepciones previas o de fondo, va a presentar las pruebas con las cuales va a hacer valer sus afirmaciones, va a hacer valer su derecho de defensa. Terminada la respuesta a la demanda, el juez da por terminada esa etapa y anuncia que sigue la etapa de conciliación. Entonces el juez va a invitar a las partes para que concilien. Dirá a la parte actora que presente una fórmula conciliatoria, le va a dar traslado al demandado, si la acepta o no. El demandado puede presentar fórmulas conciliatorias, se le da traslado al demandante, si él acepta o no. Si no aceptan, el juez también puede formular fórmulas de arreglo conciliatorias. Y ya hemos advertido, cuando el juez presenta fórmulas de arreglo, no significa que está prejuzgando, no significa, así lo dice la ley. De lo conciliado, si hay conciliación, el juez deja constancia en el acta de todo lo conciliado. Si la conciliación fue parcial o no hubo conciliación, el juez deja constancia de lo conciliado y de lo no conciliado. Si no hubo conciliación, entonces el juez deja constancia. Entonces, de lo no conciliado o no hubo conciliación, el juez va a decir, continúa el proceso en forma normal. Hay que tener en cuenta que si alguna de las partes concurrió a esa audiencia con apoderado, el apoderado no puede intervenir en la audiencia, no puede. Él solamente puede asesorar a su apoderante frente a la fórmula de conciliación que está proponiendo la otra parte. Entonces, cuando hay conciliación, ya dijimos, el juez deja constancia en el acta de lo conciliado. Va a decir si se pagaron en el acto la suma conciliada o cuándo la va a pagar el demandado. El demandado puede anunciar allí cuándo lo va a pagar. ¿Por qué? Porque sabemos que el acta conciliatoria tiene efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, que al llegar a la fecha no paga, esa acta se puede presentar como título ejecutivo dentro del proceso ejecutivo. Entonces, al haber conciliación de todas las pretensiones, ¿qué hace el juez? El juez declara terminado el proceso y ordena la terminación de la conciliación. Y ya dijimos, sobre las no conciliadas, entonces el juez baja constancia en el acta de lo no conciliado. O sea, es decir, que si la conciliación fue parcial, va a bajar constancia de lo conciliado y de lo no conciliado.
Y si no hubo conciliación, igualmente dejará constancia en el acta de lo no conciliado. Bueno, consecuencias procesales. Ya dijimos ahora ratico. A la audiencia de conciliación debe de concurrir las partes, porque si no concurren tienen consecuencias procesales, principalmente parte demandante y parte demandada. Que si son los abogados, si ellos concurren abogados y figuran antes de la audiencia el apoderado allí, tienen que concurrir. Entonces, para las consecuencias procesales, ya dijimos, si es el demandante que no concurre a la audiencia de conciliación, entonces se presume como cierto los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la respuesta a la demanda y de las excepciones de mérito formuladas en la audiencia. Si es el demandado que no concurre a la audiencia, se presume como cierto los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en el escrito de demanda. Si los hechos no admiten confesión, se apreciará como un indicio grave en contra de la parte que no asistió a la audiencia. Y ya también lo habíamos enunciado, cuando las partes no pueden concurrir a la audiencia que ha señalado el juez, no pueden, deben de avisarle al juez, notificarle al juez, con anticipación, o sea, con anterioridad a la audiencia, aportando por lo menos prueba sumaria de ese motivo que les impide concurrir a la audiencia. Porque si el juez lo considera válido, o sea, encuentra justificada esa causa, señalará otro día para la audiencia, o sea, fijará nueva fecha para esa audiencia. El juez, mediante auto, que lo fijará o lo notificará a las partes por estado, señalará la fecha. Y allí, al notificarse por estado, las partes tienen que estar pendientes de ello, ir al juzgado y mirar el auto para ver qué fecha fijó el juzgado. Hay que tener en cuenta que el abogado, cuando no concurre a la audiencia, ya lo hemos mencionado, su sanción es pecuniaria, se le pone una sanción de un salario mínimo legal vigente a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Cuando en la segunda audiencia no es posible concurrir las partes, una vez que la anterior se suspendió, dice la ley que puede concurrir el abogado y con él se puede llegar a una conciliación. ¿Cuándo debemos entender que fracasa la conciliación? Fracasa cuando no se llega a ningún acuerdo de las pretensiones que se han formulado con la demanda. No se llega a nada, no hay nada. Entonces el juez tiene que declarar terminada esa etapa, ya lo mencionamos. ¿Cuál etapa? La de conciliación, porque recuerden, antes de la conciliación ya ha pasado la etapa de respuesta a la demanda. Enseguida sigue luego la de conciliación. Si no hubo conciliación, el juez continúa con la otra etapa. ¿Cuál es? La de resolución de sesiones previas. ¿Cuáles sesiones previas? Las que ha formulado el demandado cuando contestó la demanda allí. Si el demandado no formuló excepciones cuando contestó la demanda, entonces el juez da por clausurada esa etapa para continuar con la otra que se llama saneamiento. Si se formularon excepciones previas, el juez le da traslado a la parte actora, traslado de esas excepciones para que se pronuncie. Una vez que se pronuncie la parte actora, el juez procede a resolver excepciones que puedan por terminado el proceso o lo suspende para que se continúe la audiencia al mismo o otro día según lo determine el juez. Entonces, a no haber excepciones previas o el juez las declaró no negadas, termina esa etapa de resolución de excepciones previas y sigue la etapa de saneamiento. ¿Y qué es la etapa de saneamiento? Es donde el juez va a mirar
si de pronto hasta ese momento procesal se ha incurrido en una irregularidad o hay una causal de nulidad. ¿Para qué? Para evitar después que ese proceso termine con una sentencia inhibitoria. Él tiene que bregar, pretender que todo allí se sanee. Un ejemplo puede suceder que el abogado, el demandante, anunció en su demanda que él tuvo 2 empleadores al mismo tiempo. El juez puede llamar al otro empleador como demandado, o que el demandado en ese momento niega su calidad de empleador y anuncia quién fue. El juez, en la etapa de saneamiento, puede vincular a esa persona que está anunciando ese demandado, que el verdadero empleador es el que anunció en la respuesta a la demanda. Terminada la etapa de saneamiento, donde el juez ve que todo es normal, que no conlleva ninguna nulidad, que la decisión al final va a ser condenatoria o absolutoria, etcétera, etcétera, viene luego la etapa de fijación de litigio. La fijación de litigio es cuando las partes, el juez va a mirar qué hechos de la demanda fueron aceptados por la parte demandada. Entonces el juez separa esos hechos y los declara como probados. Los hechos que fueron negados y que tienen relación con las pretensiones van a ser materia de litigio, de controversia. Eso es lo que llama la fijación de litigio. O sea, los asuntos, las materias que son materia de controversia. Supongamos que en la demanda del trabajador dijo, fui despedido injustamente, y el empleador dijo, no es cierto. Eso será materia de controversia. Y el juez, una vez que vaya a decretar las pruebas, decretará solamente aquellas que son materia de litigio, o sea, las que están fijadas como la fijación de litigio, como dijimos ahora, fijadas como litigio, y serán materia de control. Las que fueron decretadas, o sea, los hechos que fueron decretados como probados, no serán materia de fijación. ¿Por qué? Porque ya los decretó el juez como probados. Entonces, determinada la etapa de fijación de litigio, sigue la de decreto de pruebas. El juez va a decretar las pruebas solicitadas, a excepción, como se dijo ahora, de aquellas que ya fueron, de esos hechos que ya fueron declarados por probados, solamente decretará las pruebas que son materia de litigio, o las que él considera en forma oficiosa puede decretar. Luego, decretadas las pruebas, sigue la etapa de trámite o práctica de pruebas. En ese momento, o en esta etapa, se van a practicar las pruebas, principalmente testimonial, interrogatorio de partes. Los testigos que haya presentado el actor se van a recepcionar allí, los del demandado igualmente. Hay que tener en cuenta que los testigos no deben estar dentro de la audiencia, deben estar afuera de la audiencia. Ellos no deben de presenciar, solamente entrarán a la audiencia cuando el juez los llame para ellos ser interrogados. En ese caso, el juez, antes de declarar cada uno, le tomará el juramento, lo identificará, etcétera, etcétera. Terminada la etapa de trámite o práctica de prueba, viene la de juzgamiento. El juez declara la etapa de trámite o práctica de prueba para iniciar en ese momento la etapa de juzgamiento, es decir, va a dictar sentencia. En ese caso, el juez puede anunciarle a las partes que se va a tomar media hora, 10 minutos para mirar, hacer un estudio de las pruebas y tomar la decisión. Allí mismo tomará la decisión. Esa sentencia, ya dijimos, ninguna de las partes podrá interponer recurso de apelación.
porque en los procesos de única instancia no cabe recurso a apelación. Solamente podría caber el recurso de extraordinario de revisión, conforme a las causales que consagra el artículo 31 de la Ley 712 del 2001. Y conforme a la sentencia 424 del 8 de julio del 2015, si el trabajador perdió totalmente sus pretensiones, o el afiliado o el beneficiario de la Seguridad Social perdieron totalmente sus pretensiones, procede la consulta. ¿Ante quién? Ante el superior funcional del juzgado. Hay que tener en cuenta que por la sentencia de tutela que resolviera la Corte Suprema de Justicia el 21 de marzo del 2012, en proceso de erradicación 37-307, con ponencia del doctor Rigoberto Echeverri Bueno, se adujo allí que cuando en los procesos de única instancia la condena supere los 20 salarios mínimos legales, procede el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque si no se le concedía ese recurso de apelación, se violaría al demandado el derecho al debido proceso. Y solamente entonces procedería ese recurso de apelación, ya dije, cuando la pretensión reconocida por el juez supere los 20 salarios mínimos legales.